¿Cuántas veces has dicho estoy bien, mientras por dentro te desmoronaban en silencio? No es debilidad, es desgaste. Es el precio de tragarse lo que duele, de permitir lo que te hiere, de vivir en piloto automático solo para encajar. Pero hay una verdad que ya no puedes seguir ignorando. Cada vez que eliges la paz externa a costa de tu paz interna, te estás perdiendo a ti mismo. Este vídeo es un viaje hacia esa herida invisible que llevas cargando, y una invitación a soltarla. Porque no viniste a este mundo para sobrevivir. Viniste para vivir con integridad. A veces, el silencio interior se vuelve ensordecedor, un eco de verdades no dichas, de necesidades ignoradas, de esa parte de nosotros que, con una valentía silenciosa, intenta señalarnos un camino, un límite, una verdad fundamental sobre quienes somos y que merecemos. Vivimos en un mundo que a menudo nos impulsa hacia afuera, hacia la acción, la conformidad, la validación externa, y en esa carrera, es fácil perder el contacto con la brújula interna que nos guía. Nos encontramos en situaciones, en relaciones, en patrones de pensamiento que, aunque aparentemente benignos en la superficie, nos van desgastando desde dentro, como una gota persistente que erosiona la piedra. Hay momentos en que permitimos que sucedan cosas que, en lo más profundo de nuestra esencia, sabemos que no están alineadas con nuestro bienestar, con nuestra integridad. Es una rendición sutil, a menudo disfrazada de necesidad de paz, de evitar el conflicto, de no decepcionar, o quizás, de un miedo arraigado a la soledad o al rechazo. Pero cada vez que cedemos ante esa voz externa que nos pide más de lo que podemos dar, cada vez que sofocamos el grito de nuestra alma para adaptarnos, para ser aceptados, una pequeña fractura se produce en nuestro interior. No es un quiebre dramático, a menudo es imperceptible en el momento, pero con el tiempo, estas grietas se acumulan, creando una sensación de fragmentación, de no estar completo, de haber traicionado a la persona que más necesitamos honrar, nosotros mismos. Este camino de autotraición, de ignorar nuestros propios límites vitales, nos lleva a un estado de fragilidad interna que puede manifestarse de muchas formas. Cansancio emocional, una sensación persistente de insatisfacción, o incluso una profunda melancolía que parece no tener una causa aparente. Nos preguntamos cómo hemos llegado a permitir que las cosas lleguen a este punto, cómo hemos llegado a sentirnos tan vacíos, tan desgastados por interacciones o situaciones que, en retrospectiva, deberíamos haber sabido que no nos servían. La respuesta, a menudo, reside en la compleja arquitectura de nuestra psique, en esos programas inconscientes que se activan ante ciertas circunstancias, llevándonos a repetir patrones que, aunque dolorosos, nos resultan extrañamente familiares. Nos encontramos atrapados en un ciclo donde el miedo a la confrontación o el anhelo de pertenencia nos impulsan a silenciar nuestra propia verdad, a negar nuestras necesidades más básicas, y en cada acto de negación, una parte de nosotros se quiebra. Es como si, al no defender nuestra propia integridad, estuviéramos enviando un mensaje a nuestro propio ser de que no somos dignos de esa defensa, de que nuestras necesidades no son válidas, y ese es un mensaje devastador para el alma. La sabiduría profunda de Carl Jung, con su mirada penetrante sobre las complejidades de la mente humana y el viaje del alma, nos ofrece una luz invaluable para comprender estas dinámicas internas. Él nos enseña que muchas de nuestras conductas autodestructivas no son un reflejo de debilidad, sino de procesos inconscientes que buscan, de maneras a menudo tortuosas, una forma de integración o sanación. Cuando permitimos que otros traspasen nuestros límites, cuando callamos lo que nos duele por miedo a la represalia o al abandono, no solo estamos cediendo ante una presión externa, sino que estamos, en un nivel más profundo, participando en un diálogo interno donde la voz de la autopreservación está siendo silenciada. Es crucial entender que cada vez que permitimos que se nos trate de una manera que nos daña, estamos, de hecho, reafirmando una creencia subyacente sobre nuestro propio valor. Si consistentemente permitimos que otros nos falten al respeto, que ignoren nuestras necesidades, o que nos exijan más de lo que podemos dar sin reciprocidad, estamos enviando a nuestro inconsciente el mensaje de que esto es lo que merecemos, o peor aún, que es lo que podemos esperar del mundo. Este es el núcleo de la programación inconsciente que necesitamos desmantelar. Este vídeo es una invitación a mirar de frente esa dinámica, a comprender las raíces de por qué nos rompemos por dentro cada vez que permitimos ciertas cosas. No se trata de culpar, sino de comprender, de traer a la luz aquello que ha estado operando en las sombras de nuestra conciencia. Se trata de reconocer esa parte de nosotros que anhela ser vista, escuchada y validada, no por los demás, sino por nosotros mismos. El camino hacia la sanación comienza con la honestidad radical, con la valentía de admitir que, en ocasiones, nos hemos traicionado a nosotros mismos, y con la profunda decisión de no seguir haciéndolo. La pregunta fundamental que debemos hacernos no es por qué los demás actúan de cierta manera,
sino por qué nosotros permitimos que esas acciones nos afecten de la manera en que lo hacen, y que parte de nosotros se beneficia, paradójicamente, de mantener ese patrón. A menudo, el beneficio aparente es la continuidad de una relación, la evitación de un conflicto inmediato, o la preservación de una imagen de persona complaciente. Sin embargo, el costo a largo plazo es la erosión de nuestro propio ser, la pérdida de nuestra vitalidad y la desconexión de nuestra propia esencia. Comprender este patrón no es un ejercicio intelectual, sino un llamado a la acción del alma. Es un recordatorio de que merecemos relaciones que nos nutran, que nos inspiren, que nos apoyen en nuestro crecimiento, y no vínculos que nos drenen, que nos silencien o que nos hagan sentir que debemos disminuir nuestra luz para encajar. El silencio que mantenemos ante el dolor o la injusticia, lejos de ser una forma de paz, se convierte en un campo de batalla interno donde nuestra propia alma sufre. Es en ese espacio de silencio autoimpuesto donde la fragmentación ocurre, donde sentimos que una parte de nosotros se quiebra. Este viaje es una oportunidad para reconstruirnos desde adentro, para sanar esas fracturas permitiendo que la luz de la autocompasión y el amor propio inunden esos espacios heridos. Es un llamado a dejar de traicionarnos y a empezar a escucharnos de verdad, a honrar nuestras necesidades y a defender nuestra integridad con la misma fuerza con la que defendemos aquello que amamos. El camino está aquí, esperándonos, para redescubrir la plenitud y la fuerza que reside en el acto de honrarnos a nosotros mismos incondicionalmente. Profundizar en la mecánica de por qué nos fracturamos internamente al tolerar lo que va en contra de nuestra verdad intrínseca requiere examinar el concepto de la sombra de Jung, no como algo oscuro y negativo, sino como esas partes de nosotros mismos que hemos rechazado o reprimido porque no se ajustan a nuestra imagen consciente idealizada. Cuando evitamos expresar una necesidad o un desacuerdo para mantener la armonía externa, es posible que estemos proyectando esa parte que consideramos inaceptable de nosotros mismos en la otra persona. Es decir, tememos que si mostramos nuestra ira, nuestra vulnerabilidad o nuestra firmeza, seremos rechazados, y esa proyección nos lleva a tolerar en otros comportamientos que en el fondo nos irritan o nos dañan, porque de alguna manera, esos comportamientos reflejan esa parte de la sombra que no queremos reconocer en nosotros. Esta dinámica inconsciente perpetúa el ciclo de autotraición, ya que, al permitir que se nos trate de esa manera, estamos, en efecto, validando la represión de nuestra propia autenticidad. Considera, por ejemplo, la situación en la que un colega se atribuye el mérito de tu trabajo. Si tu respuesta automática es sonreír y asentir, a pesar de sentir una punzada de indignación, estás negando tu derecho a ser reconocido por tu esfuerzo. Esta negación puede estar vinculada a un miedo profundo a la confrontación o a la creencia de que no vale la pena defenderse, quizás arraigada en experiencias pasadas donde la expresión de tu verdad llevó a consecuencias negativas. Lo que sucede internamente es que esa energía de frustración y resentimiento no se disipa, se acumula, creando una tensión interna. Esa tensión es la manifestación de la fractura, la brecha entre tu realidad interna, sentirte agraviado y merecedor de reconocimiento, y tu comportamiento externo, la complacencia. Al no permitir que esa parte de ti que busca justicia y reconocimiento se manifieste, la estás debilitando, y con cada instancia de este tipo, tu capacidad para afirmarte en el futuro se ve mermada, creando una espiral descendente de autoanulación. Además, es crucial entender cómo esta tendencia a permitir lo que nos daña se entrelaza con el concepto de complejo de salvador o inversamente, con la necesidad de ser salvado. A veces, nos encontramos en roles donde inconscientemente buscamos complacer o evitar el conflicto a toda costa, incluso si eso significa sacrificar nuestras propias necesidades. Esta complacencia puede surgir de un deseo de ser amado o aceptado, pero se convierte en una forma de autodestrucción cuando nos lleva a tolerar situaciones que nos agotan emocional o psicológicamente. Por otro lado, la necesidad de ser salvado puede llevarnos a permanecer en relaciones o situaciones dañinas, esperando que la otra persona cambie o que una fuerza externa intervenga. Sin embargo, la verdadera salvación, desde una perspectiva junguiana, proviene de la integración de la sombra, de la aceptación de todas las partes de nosotros mismos, incluidas aquellas que consideramos menos deseables. Al abrazar nuestra propia capacidad de autoafirmación y de establecer límites saludables, dejamos de depender de salvadores externos y comenzamos a ejercer nuestra propia agencia. El impacto de permitir consistentemente lo que nos desequilibra se manifiesta también en nuestra energía vital. Cuando nos negamos a expresar una emoción genuina, como la ira ante una injusticia o la tristeza ante una pérdida, esa energía emocional queda atrapada dentro de nosotros. En lugar de fluir a través de nosotros y ser procesada, se estanca, creando bloqueos energéticos que pueden manifestarse como fatiga crónica, apatía o incluso dolencias físicas. Esta energía reprimida puede, con el tiempo, corroer nuestra vitalidad, dejándonos sintiéndonos vacíos y sin propósito.
La fractura interna, en este contexto, es la desconexión de nuestra propia fuente de energía vital. Una desconexión que ocurre cuando silenciamos las señales de nuestro cuerpo y de nuestra alma que nos indican que algo no está bien. Es como si estuviéramos constantemente luchando contra nosotros mismos, y esa lucha interna consume una cantidad significativa de nuestra fuerza vital. Por consiguiente, la clave para sanar esta tendencia no reside en la confrontación agresiva, sino en el desarrollo de una profunda autoconciencia y en la práctica de la autoafirmación consciente. Se trata de aprender a reconocer las señales tempranas de que estamos a punto de cruzar un límite personal, y de responder a ellas con compasión hacia nosotros mismos, no con juicio. Esto implica cultivar la habilidad de decir no de manera respetuosa pero firme, de expresar nuestras necesidades de manera clara y directa, y de estar dispuestos a aceptar la posibilidad de que algunas relaciones o situaciones no puedan continuar si requieren que sacrifiquemos nuestra integridad. Es un proceso de reeducación interna, donde gradualmente reemplazamos los patrones de autoanulación por comportamientos que honran y protegen nuestro bienestar, fortaleciendo así nuestra estructura interna y restaurando nuestra sensación de totalidad. En esta coyuntura de nuestro viaje interior, es fundamental abordar la energía vital que fluye a través de nosotros, esa fuerza sutil que, como la savia en un árbol, nutre cada aspecto de nuestra existencia. Cuando permitimos que nuestras necesidades sean sistemáticamente ignoradas o menospreciadas, no solo se resquebraja nuestra autovalía, sino que también se produce una desconexión palpable de esta fuente de vitalidad. Imagina esa energía como un río caudaloso. Cada vez que construimos una presa interna al reprimir una emoción genuina o al ceder ante una situación que nos daña, fragmentamos ese flujo. El agua queda estancada, turbia, perdiendo su poder vivificante. Esta energía estancada, en lugar de impulsarnos hacia adelante con vigor y claridad, se convierte en un lastre, manifestándose como fatiga persistente, desinterés generalizado o una sensación de vacío que nada parece llenar. Es la manifestación física y emocional de haber traicionado nuestro propio flujo vital, de haber silenciado las corrientes profundas que nos conectan con la vida misma. Más allá de la mera presencia de esta energía, es crucial comprender su cualidad y su movimiento. La energía vital se nutre de la autenticidad y la expresión genuina. Cuando nos negamos a expresar una emoción legítima, como la frustración ante una falta de reciprocidad o la tristeza por una herida no reconocida, esa energía no desaparece, se transmuta en algo menos saludable. Se condensa, se vuelve pesada, y comienza a ejercer presión sobre nuestro sistema. Piensa en ello como un músculo que no se utiliza. Eventualmente se atrofia y pierde su fuerza. De manera similar, cuando nuestra energía vital no tiene canales de expresión auténticos, se debilita y nos deja sintiéndonos agotados, incapaces de responder plenamente a los desafíos de la vida. La fractura interna, en este sentido, es la interrupción de este ciclo saludable de energía, la entrada de experiencias que nos agotan, la represión de nuestra respuesta natural y la consiguiente desvitalización. Ahora, considera cómo este patrón se manifiesta cuando te enfrentas a la necesidad de establecer límites en tus relaciones. Si, por ejemplo, un amigo o familiar tiende a monopolizar las conversaciones, desviando siempre el tema hacia sus propias preocupaciones y rara vez mostrando interés en las tuyas. Y tú, en lugar de redirigir suavemente la conversación o expresar tu deseo de compartir tus propias experiencias, prefieres mantener la paz superficial. Estás permitiendo una fuga de tu energía. Esa energía que podrías haber utilizado para articular tus pensamientos o sentimientos se queda atrapada, generando una sensación de no ser visto ni escuchado. La fractura aquí es la disonancia entre tu necesidad de reciprocidad y tu acción de complacencia. Es un recordatorio de que el verdadero bienestar no proviene de evitar el conflicto a toda costa, sino de aprender a navegarlo con integridad, honrando tanto tus propias necesidades como las de los demás, pero sin sacrificarlo primero. Profundicemos en cómo la gratitud, como una forma de energía de alta vibración, puede actuar como antídoto a esta desvitalización. Cuando nos enfocamos en lo que hemos permitido que nos dañe, nuestra energía se centra en la carencia y el resentimiento, lo cual agrava la fractura. Sin embargo, si conscientemente dirigimos nuestra atención hacia los aspectos positivos de nuestra experiencia, incluso en medio de la dificultad, podemos comenzar a reorientar el flujo de nuestra energía. Cultivar la gratitud por la lección aprendida, por la fortaleza descubierta al enfrentar la adversidad, o por la simple oportunidad de crecer, puede transformar la energía estancada y reactiva en una fuerza renovada y expansiva. Es un acto de alquimia interna, donde la materia prima de la experiencia difícil se transmuta en oro de sabiduría y resiliencia, fortaleciendo así nuestra conexión con la vitalidad inherente de la vida. Además, la energía vital se ve intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de confiar en nuestro propio discernimiento.
Cuando permitimos repetidamente que otros invaliden nuestros sentimientos o minimicen nuestras preocupaciones, estamos socavando nuestra propia confianza en nuestra percepción de la realidad. Esta erosión de la confianza interna es una forma insidiosa de fractura, ya que nos deja a la deriva, dependientes de la validación externa para sentirnos seguros o correctos. La energía vital se nutre de la certeza interna, de saber que nuestra brújula interna es confiable. Al permitir que otros dicten nuestra realidad o invaliden nuestras experiencias, estamos, en esencia, desconectando esa brújula, y la energía que antes fluía libremente hacia la acción y la creación ahora se disipa en la duda y la confusión. Es esencial reconocer que esta desvitalización no es un estado permanente, sino una consecuencia de patrones que podemos desaprender. La energía vital es inherentemente regenerativa, siempre buscando un cauce de expresión saludable. Al tomar conciencia de las dinámicas que nos llevan a permitir lo que nos daña, y al elegir conscientemente honrar nuestras necesidades y establecer límites, estamos activamente abriendo canales para que esa energía fluya de nuevo, revitalizándonos desde adentro. Este proceso de reorientación energética es un acto de amor propio profundo, un reconocimiento de que merecemos vivir con plenitud y vitalidad, y que la sanación de nuestras fracturas internas comienza con el cuidado consciente de la energía que nos anima. Cuando permitimos que nuestras necesidades se vean sistemáticamente menoscabadas, no solo se fractura nuestra autoestima, sino que también se interrumpe el delicado equilibrio de nuestra salud emocional. Este proceso de renuncia a la propia verdad, de silenciar el clamor interno que nos impulsa a buscar lo que nos nutre, puede generar una profunda fatiga psíquica. No se trata de un simple cansancio físico, sino de un agotamiento del espíritu, una sensación de haber sido vaciado de recursos internos. Cada vez que evitamos expresar un desacuerdo, que toleramos una crítica injusta o que asumimos una carga que no nos corresponde por miedo al rechazo o a la desaprobación, estamos, en esencia, robando energía a nuestro propio sistema psíquico. Esta energía, en lugar de ser canalizada hacia la creatividad, la alegría o la conexión, se consume en la batalla interna de mantener una fachada de conformidad. La consecuencia directa es una disminución de la resiliencia emocional, haciéndonos más vulnerables a las adversidades futuras y dificultando nuestra capacidad para recuperarnos de los reveses. Además, esta renuncia a la propia integridad puede manifestarse en una forma de despersonalización sutil, donde comenzamos a sentirnos distanciados de nuestras propias emociones y experiencias. Al reprimir consistentemente lo que sentimos, creamos una barrera entre nuestro yo auténtico y la versión de nosotros mismos que presentamos al mundo. Esta disociación, aunque a menudo inconsciente, puede llevar a una sensación de vacío existencial, como si estuviéramos viviendo la vida de otra persona o como si una parte fundamental de nuestro ser estuviera ausente. La fractura interna, en este contexto, es la escisión entre el yo que experimenta y el yo que se presenta, un abismo que se profundiza con cada acto de autocensura o de evitación de la propia verdad emocional. Esta desconexión puede generar una profunda sensación de alienación, tanto de uno mismo como del mundo circundante, y dificulta la construcción de relaciones auténticas y significativas. Consideremos ahora cómo la tendencia a permitir lo que nos daña se relaciona con la acumulación de carga psíquica. Cada vez que reprimimos una emoción, cada vez que evitamos una conversación difícil o cada vez que toleramos una situación que nos genera malestar, estamos añadiendo peso a nuestra psique. Esta carga no es tangible, pero se siente como una pesadez constante, una resistencia interna que dificulta el movimiento y la espontaneidad. Es como si lleváramos una mochila invisible repleta de experiencias no resueltas, de palabras no dichas y de necesidades insatisfechas. Con el tiempo, esta carga se vuelve abrumadora, consumiendo nuestra energía y limitando nuestra capacidad para experimentar la vida con ligereza y alegría. La fractura interna, en este escenario, es la propia saturación de esta carga psíquica, un punto en el que el sistema no puede procesar más peso sin experimentar un colapso o una desintegración de su equilibrio. Por otro lado, es importante destacar cómo la falta de límites saludables puede erosionar nuestra capacidad de autorregulación emocional. Cuando permitimos que otros influyan indebidamente en nuestro estado de ánimo o en nuestras decisiones, delegamos nuestra propia autonomía emocional. Esto significa que nuestro bienestar se vuelve dependiente de las circunstancias externas o de las opiniones de los demás, en lugar de estar anclado en nuestra propia fortaleza interior. La fractura, en este caso, se manifiesta como una inestabilidad emocional, una susceptibilidad a los altibajos del entorno y una dificultad para mantener un estado de equilibrio interno. La capacidad de gestionar nuestras propias emociones, de responder a los desafíos con calma y claridad, se ve comprometida cuando permitimos que las dinámicas externas dicten nuestra respuesta interna sin un filtro de autoprotección y autoconciencia.
Aún más, la perpetuación de estos patrones de autosacrificio puede dar lugar a un fenómeno conocido como agotamiento por empatía o fatiga por compasión, especialmente en aquellos que son naturalmente empáticos. Al permitir que las emociones y las necesidades de los demás primen constantemente sobre las nuestras, podemos absorber el sufrimiento ajeno de manera desproporcionada, llegando a un punto en el que nos sentimos emocionalmente exhaustos. La fractura interna, en este contexto, es la pérdida de los propios límites emocionales, la incapacidad de diferenciar entre el propio sufrimiento y el del otro, lo que lleva a una desintegración de la propia identidad emocional. Es como si la capacidad de sentir por los demás se volviera tan abrumadora que eclipsara la propia capacidad de sentir por uno mismo, creando un vacío donde antes existía un sentido de ser. Al contemplar el recorrido que hemos trazado hasta ahora, se revela un tapiz intrincado de experiencias internas y su resonancia en el tejido de nuestra vida cotidiana. Hemos explorado las sutilezas de cómo la omisión de nuestra propia verdad, el silencio ante lo que nos perturba, no es una simple ausencia de acción, sino una participación activa en la reconfiguración de nuestra propia estructura psíquica. Es como si, al permitir que ciertas corrientes subterráneas fluyan sin ser reconocidas, estuviéramos inadvertidamente alterando el curso de nuestro propio río interior, desviando su vitalidad hacia cauces menos fértiles, donde la energía se estanca y la claridad se disipa. Esta alteración, a menudo imperceptible en sus inicios, acumula un peso significativo, modificando la percepción de nuestra propia valía y la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. En este punto de nuestra reflexión conjunta, la convergencia de estas comprensiones nos invita a una apreciación más profunda de cómo las fuerzas invisibles que operan en nuestro interior dan forma a nuestra realidad externa. No se trata solo de reconocer la existencia de estas dinámicas, sino de percibir cómo se entrelazan, creando un patrón de causa y efecto que, si no se aborda con conciencia, puede llevarnos a un ciclo de desgaste continuo. Es similar a observar cómo las pequeñas fisuras en un espejo, al principio casi invisibles, van distorsionando gradualmente la imagen reflejada, hasta que la visión completa se vuelve fragmentada y confusa. La suma de estas experiencias, de estas concesiones silenciosas a lo que nos daña, configura una narrativa interna que, a su vez, influye en las relaciones que atraemos y en las oportunidades que percibimos o dejamos pasar. A medida que nos acercamos a la culminación de esta exploración, es natural sentir la llamada a integrar estas percepciones en una comprensión más holística. La fragilidad que emerge de la autotraición no es un destino inmutable, sino una señal, una invitación a recalibrar nuestra brújula interna. La energía vital que hemos visto cómo se ve afectada por la represión y la complacencia, ahora se presenta como una fuerza maleable, susceptible de ser reorientada hacia la sanación y el fortalecimiento. La arquitectura de nuestra psique, con sus programas inconscientes y sus resonancias emocionales, se revela no como una estructura rígida, sino como un campo dinámico, capaz de transformación y renacimiento a través de una atención consciente y amorosa. El camino que se vislumbra ahora es aquel que honra la totalidad de nuestro ser, reconociendo que cada aspecto de nuestra experiencia, incluso el dolor y la dificultad, contiene la semilla de un crecimiento más profundo. La forma en que hemos permitido que se nos trate, y las consecuencias internas que esto ha acarreado, nos ofrecen una oportunidad invaluable para reescribir nuestra propia historia, para honrar la integridad de nuestra alma y para reconstruirnos desde un lugar de amor propio y profunda aceptación. La comprensión acumulada de estas semanas, de estos momentos de introspección compartida, nos prepara para un cierre que no es un final, sino un umbral hacia una nueva forma de ser en el mundo. A medida que nos adentramos en la quietud que sigue a la resonancia de estas verdades, emerge una comprensión más profunda y unificada de nuestro viaje interior. Hemos transitado por los senderos de la autonegación, hemos sentido el eco de las fracturas internas que se producen al ceder ante lo que va en contra de nuestra esencia, y hemos comenzado a desentrañar las complejas motivaciones que nos impulsan a repetir patrones que, en última instancia, nos desgastan. Lo que se revela ahora no es una mera suma de lecciones aprendidas, sino la esencia misma de un despertar, la comprensión de que cada renuncia a nuestra verdad, cada silencio ante el dolor, es un acto de desconexión de la fuente más pura de nuestra propia vitalidad. Hemos vislumbrado cómo la energía que anima todo nuestro ser se ve comprometida cuando permitimos que otros traspasen los límites sagrados que protegen nuestra integridad, creando una disonancia interna que mina nuestra fortaleza y empaña nuestra visión. La verdadera sanación no reside en la ausencia de heridas, sino en la valentía de mirarlas a los ojos, de comprender su origen y de permitir que la luz del amor propio las ilumine. Cada vez que nos permitimos ser menos de lo que somos, no solo nos traicionamos a nosotros mismos, sino que también privamos al mundo de la expresión única y valiosa de nuestra alma. La energía que se fuga en estos momentos de autotraición es la misma energía que podría nutrir nuestras pasiones, fortalecer nuestras relaciones y manifestar nuestros sueños más profundos.
Es un ciclo que podemos romper, no con fuerza externa, sino con la fuerza suave y persistente de la autoconciencia, con la decisión firme de honrar la integridad de nuestro propio ser. Este camino de regreso a nosotros mismos es un proceso continuo, un arte que se perfecciona con la práctica diaria. No se trata de alcanzar un estado de perfección inmutable, sino de cultivar una relación de profunda compasión y respeto con nuestro propio ser. La clave reside en la atención plena, en la capacidad de escuchar la voz sutil de nuestra intuición, en la disposición a honrar nuestras necesidades, incluso cuando son inconvenientes para los demás. Hemos aprendido que merecemos relaciones que nos eleven, que nos inspiren y que celebren nuestra autenticidad, no aquellas que nos exigen un sacrificio constante de nuestra propia verdad. El silencio ya no debe ser un refugio para el miedo, sino un espacio sagrado para escuchar el latido de nuestro propio corazón, para recordar la sabiduría innata que reside en lo más profundo de nuestro ser. La esencia de este despertar, entonces, se condensa en una verdad simple pero transformadora. La lealtad más profunda que podemos ofrecer es hacia nosotros mismos. Al elegir honrar nuestra integridad, al establecer límites con amor y firmeza, no solo nos liberamos de las cadenas de la autotraición, sino que también abrimos la puerta a una existencia más plena, más auténtica y más vibrante. La verdadera práctica comienza ahora, en cada momento presente, en cada elección consciente de honrar la luz que somos. Que esta comprensión resuene en lo profundo de tu ser, guiándote hacia una vida de plenitud, de amor propio incondicional y de una conexión inquebrantable con la esencia divina que te habita. El viaje que Carl Jung nos invita a emprender no termina aquí, apenas comienza en tu interior. Cada día que ignoras la llamada de tu alma es un día perdido en la superficie de tu existencia. ¿Estás listo para descender a tus propias profundidades y emerge transformado? Este canal es tu compañero en ese viaje. Suscríbete ahora para recibir las herramientas prácticas que Carl Jung desarrolló para integrar sombra y luz, despertar tu potencial dormido y vivir con autenticidad radical. No solo sigas leyendo sobre la transformación experimental. Presiona el botón de suscripción y únete a una comunidad de buscadores que, como tú, están cartografiando el territorio inexplorado de su psique. Tu viaje interior comienza con un simple clic.